de la no asistencia del rey, de la carta, de la llamada de cortesía a Lesmes y todo lo que ha significado, yo qué sé. Pero vamos a ver, señoras y señores del gobierno de Radio Clara, estamos aquí una semana más de nuevo en las redes sociales pontificando acerca de lo divino y lo humano. El señor Manolo Gallego, cada día de peor humor, no me extraña, es para estarlo. ¿Por qué de peor humor, compañero? De peor humor, porque lo tenemos aquí como Manolo, el de manos a la obra, haciendo reformas, y eso pone de mal humor a cualquiera. Pero si te puedes callar, Cotor. Nah, pero bueno, pero todo hay que decirlo, hay que explicarle a las oyentas y a los oyentes de Radio Clara, aunque esto no lo van a escuchar en la radio, pero sí los que lo vean por redes sociales, que es todo por una buena causa. El Museo de Radio Clara ya va a estar dentro de poco en marcha, con una maravillosa cinta de cassette con audios de hace veintitantos años que Manolo ha encontrado ahí en el baúl de los recuerdos y que seguro que de ahí saldrían momentos ilustres. Eso es para cogerlo, Manolo, te lo digo en serio, y ojalá que alguien tuviera el tiempo suficiente de ponerse a escarbar. ¿Tú recuerdas un programa que había en Radio Clara hace muchos años que estaba basado precisamente en montar trozos de distintos programas de la radio y generar no me acuerdo cómo se llamaba, tal vez tú te Los acuerdes? hijos de su padre. Los hijos de su padre. Un programa fantástico, súper creativo, Sí, en donde con unos métodos absolutamente rudimentarios, porque era la época de las cintas de caseta aún, como sí, estábamos hablando, ¿no? Se dedicaba a guionizar, ilustrando con audios cogidos de trocitos de distintos programas, por sí. lo que ese día quisiera contar. Y era divertidísimo. Y oye, ¿cómo se echa de menos un programa así? Pero Carlos está por América Latina, no sé si está en Argentina o en otro país, y sigue haciendo radio. Qué Y, bueno. en- Hombre, un tío con ese talento creativo que tenía él, mm, no me extraña que siga, porque esto sabes que es un bichito el de la radio que se le mete a uno por dentro y luego ya no hay quien lo saque. No es más que verte a ti, que llevas, en fin, no quiero decir años, pero más o menos cuando Dani y Eva estaban, pues ya tú ya andabas por ahí haciendo alguna emisora, ¿no? No sí, serías tú el de la manzana. yo entrevisté a la serpiente. Efectivamente, tú Era entrevistaste lo a la más serpiente. interesante de todo lo que había allí. Efectivamente, seguro que sí. Bueno, pues eso, que estamos aquí de nuevo, otro martes en la edición de Es lo que hay de Radio Clara, pues para contaros un poco cosillas de actualidad, ¿no? Me gusta que Teníamos hagas la presentación del vídeo. de, Así, claro, a ver, no la haces tú, tío, pues tienes que pero hacerla. es que Alguien la tiene que el hacer. vídeo es una casualidad. El vídeo es casual. Es, Es una- casual, casual, es casual. es casual. Es casual, sí. Sí. Oye, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues ahora cuando nos pongamos en la radio lo decimos. Si no, se van ya. Ya se van a ir. Pues anda que no tenemos al menos un temazo gordo que le interesa a todo el mundo. Mm. El otro temazo, pues hombre, pues puede interesar a todo el mundo muy indirectamente, ¿no? Pero desde luego a todos los que puedan vernos en Cataluña les interesa de manera directa. Yo creo que la gente con eso que he dicho ya se lo va a imaginar. Pero el primer tema es un temazo, hombre. Además, da mucho juego y ahora veréis por qué, ¿no? Así Los que cuando alquileres, quieras la entramos. historia, la prórroga, La que prórroga y el penalti y la expulsión. en teoría se saldrá hoy en el Consejo de Ministros, en teoría. En teoría Te ya veremos, estaba porque diciendo, hay. ¿por qué no me hablas del Consejo General del Poder Judicial? Porque son señores muy feos y muy aburridos. Porque eso es tu terreno, tío. Ya, bueno, y el terreno de los arrendamientos de los alquileres también. Que por eso yo, ya adelantándome al sumario oficial, vamos a hablar de ello hoy, eso que esperamos que salga en el día de hoy en el Consejo de Ministros. Porque ya Eh, que sepa la gente que hablaremos de la prórroga o moratoria de los alquileres y a lo mejor nos sobra un minuto para hablar de Torra y después ya nos despedimos. sí, ¿no? Sí, O no, porque nosotros nos despedimos de la radio y luego nos quedamos aquí de charleta con los cafés y los carajillos y esas cosas. O sea vale, vale, vale. que no se sabe. Bueno, pues cuando quieras entramos en materia en la radio y empezamos a dar caña. Pues vamos allá. Vale, No te vayas, ¿eh? no me voy. No, hay gente que se va porque dice que tardamos mucho en entrar en la radio y después no está nunca en su sitio. Mm. Carlos Montouto, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días a todas, buenos días a todos. Un martes más aquí en Es lo que hay. Primer tema, prórroga, moratoria de alquileres. Supuestamente en el Consejo de Ministros de hoy martes es un tema que se tratará, saldrá y veremos lo que sale. Eh, Tú me decías en la previa, que está en el vídeo, invitamos a la gente de la radio a que vaya al vídeo, así como hemos invitado a los del vídeo a que vinieran a la radio, pues, ¿qué? ¿Qué va a salir? ¿Va a salir? ¿No va a salir? ¿Va a ser bueno? ¿Qué se pretende? La opinión de un experto. De un experto. Bueno, yo he vivido de alquiler mucho tiempo. Ahora no vivo de alquiler, pero he vivido de alquiler mucho tiempo, así que me ha pegado, me afectaba directamente, como me imagino que toda la situación de los alquileres, pues ha pasado a ser una cuestión crucial durante todos estos meses, primero de estado de alarma, luego de pandemia, en fin. Vamos a ver por dónde linkamos el diente. Yo creo que la mayoría de la gente sabe que hubo un decreto ley, un real decreto ley del gobierno del día 2 de abril, 15 días después de declararse el estado de alarma, por el cual se aprobaron una serie de medidas que impedían los desahucios durante en principio era hasta 2 meses después de la finalización del estado de alarma, que no se sabía cuándo se iba a producir. Luego, la vigencia de ese Real Decreto se extendió hasta el día 30 de septiembre, es decir, hasta hoy martes. Y por ese motivo, la verdad es que supuso una medida de gran alivio aquel Real Decreto, porque establecía también moratorias en el pago de hasta 6 meses, de manera que eran obligatorias esas moratorias. Esas moratorias quiere decir ese compás de espera, ese aplazamiento del pago de las deudas, de la renta, del alquiler, pues para siempre que se cumplan una serie de requisitos era obligatoria para los grandes tenedores de patrimonio, es decir, aquellas sociedades que tuvieran más de 10 inmuebles en alquiler, pero no era obligatorio, y esto es importantísimo, para los propietarios que no fueran grandes tenedores de patrimonio, es decir, que tuvieran menos de 10 viviendas en alquiler. Esto ha planteado muchos conflictos, primero porque el gobierno, y esto es una seña de identidad de su gestión un poco precipitada de muchas de las ayudas sociales de las que se ha vanagloriado durante estos meses, pues lo hizo un poco, aquel decreto del 2 de abril, lo hizo un poco, pues cómo lo diré, de manera un poco sin pensarlo bien, ¿no? Porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, aquel a que le venciera el contrato de alquiler entre el día 14 de marzo, que le venció o sea, que se declaró el estado de alarma, y el día 2 de abril que entró el decreto, pues ese decreto no prevé que se pueda aplicar sus medidas con efectos retroactivos para esos casos. Y entonces, dices, oiga, vamos a ver si yo tengo un estado de alarma, tengo un confinamiento el día, por ejemplo, 26 de marzo, ¿cómo es que si a mí el contrato me vence el día 26 de marzo no se me aplican estas medidas, en cambio si me vence a partir del 2 de abril sí? No tiene mucho sentido, ¿no? Y sin embargo había ahí un marco, una ventana de inquilinos que se han quedado pues prácticamente desprotegidos o al albur de la interpretación buenista de determinados jueces cuando ha habido propietarios que han exigido pues que te vayas a la calle, ¿no? ¿Y cómo me voy a poner yo a buscar otra alternativa habitacional de vivienda si yo no me puedo mover porque el estado de alarma y el confinamiento me prohíben moverme? Durante esos días sucedió, si recordáis bien, en la segunda quincena del mes de marzo. Bueno, Ujú. en principio aquel decreto era de 31 de marzo realmente, pero entró en vigor el 2 de abril, porque fue cuando lo publicó el Boletín Oficial del Estado. En principio se extendía hasta 2 meses después de que se declarara, como he dicho, la finalización del estado de alarma. Pero posteriormente pues tuvieron que rectificar una vez más sobre la marcha y lo extendieron hasta el día 30 de septiembre. Ahora la cuestión es que en el día de hoy
se ha anunciado, aunque no es seguro que se vaya a aprobar hoy, y si no se aprueba hoy, pues se aprobará seguramente en el Consejo de Ministros del viernes, porque ahora sabéis que el Gobierno, con la situación creada con la COVID-19, pues está celebrando, en vez de lo que era tradicional, un Consejo de Ministros a la semana, que en algunos periodos ha sido el martes, en otros ha sido el viernes, pues ahora está celebrando generalmente dos, ¿no? Uno el martes o el viernes, y a veces alguno extraordinario, incluso el domingo, ¿no? Como ha sucedido en los momentos álgidos del estado de alarma. Como fuere, el caso es que si no se aprueba hoy, en principio se tiene que aprobar ya, ya veremos con qué clase de efectos retroactivos, la prórroga de aquel decreto, como digo, que reguló tres medidas, digamos, estrella, ¿no? De las que además Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, suele sacar pecho como presentándose como el principal responsable de esas medidas, que eran básicamente, uno, mire usted, mientras dure el decreto no me pueden desahuciar, mientras no se encuentre una alternativa habitacional, y eso significa que o bien no me lo consiguen los servicios sociales de los ayuntamientos, y ya sabemos las colas gigantescas que hay en todas las grandes ciudades para que los servicios sociales de los ayuntamientos faciliten vivienda de alquiler social, estoy hablando. Dos, que si yo no puedo pagar, se me conceda una moratoria obligatoria en el caso de grandes tenedores de patrimonio. Yo he explicado antes lo que significa cuando el propietario sea uno de ellos, hasta el plazo de 6 meses, es decir, yo le podré pagar a plazos las deudas y además me tienen que bajar al 50% en el caso de los grandes tenedores, la renta, si lo pido. Y tres, si es en cambio propietario, pequeño propietario, pues no estoy en este supuesto y entonces se tiene que llegar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo en cuanto a la reducción de la renta y en cuanto a la forma en que te voy a pagar esas rentas, pues entonces si el propietario demanda habrá que acudir a los tribunales y será el juez el que pondere en función de las circunstancias concretas qué se debe y qué no se debe, y si procedía o no hacer un descuento, y si procedía a establecer plazos para poder pagar esas rentas impagadas. Pero, y aquí viene el truco, dame el truco, porque siempre hay truco, todas estas prohibiciones estaban basadas en un criterio que es el de que el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo Es repite? decir, ¿No se ha entendido sí, bien? ¿Que el sí, inquilino qué? se encuentre en situación de vulnerabilidad, Vale. dice la ley. ¿Y qué significa vulnerabilidad? Pues según la propia norma, significaba que el inquilino tenía que demostrar una merma sustancial de sus ingresos a causa de la epidemia. ¿Y eso cómo se demostraba? Pues básicamente esto incluía supuestos en los cuales se pudiera demostrar que si tú eras un trabajador por cuenta ajena, habías pasado a estar en época de pandemia o como consecuencia de la pandemia, en función de que te hubiera notificado la empresa, pues habías pasado a estar en situación de desempleo o en situación de ERTE, donde eso te hubiera supuesto una disminución de tus ingresos inferiores al IPRE multiplicado por 3, aproximadamente unos 1.600 euros, o un poco más de 1.500, que puede cambiar en función de cuántas cargas familiares tengas, es decir, hijos a cargo, ¿no? Que convivan contigo y que estén a tu cargo, o la abuelita, o la esposa si no trabaja, o al revés, trabaja la esposa pero él no trabajaba con anterioridad, y esto, como estaba indicando, en el caso, por el contrario, de que no fueran, mira, la cifra exacta era 1.613 euros con 52 al mes. Si yo he bajado, estaba en ERTE, hoy he pasado a estar en ERTE y he bajado mis ingresos a la cifra de 1.613,52, en teoría estaría en situación de vulnerabilidad para que se me aplicaran las condiciones de este Real Decreto de 31 de marzo sobre alquileres.
Es un decreto mucho más amplio que el tema de los alquileres, porque ahí se acordaron un montón de medidas sociales distintas, que por ejemplo el tema de hipotecas, aunque eso está en otro decreto anterior, pero ahí también se vuelve a tocar el tema del pago de las hipotecas, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de alquileres en concreto, y que es lo que es de actualidad hoy. Y en el caso de que el inquilino pues fuera un empresario, un pequeño empresario o un autónomo, pues se debía acreditar una caída de los ingresos de la facturación del 40%. A ver, esto no es baladí, porque parece que, es que cualquiera que le pongas el nombre de empresario es un tío rico y que va por ahí con la, ¿no? Con el puro y el sombrero de copa y tirando billetes, ¿no? Pero no es así, es decir, hay mucho pequeño empresario, sabemos aquí en Valencia donde el tejido de la pequeña empresa es muy importante, también hay mucho autónomo con 1 o 2 empleados. Vemos, por ejemplo, el caso de la hostelería, que lo está pasando tan mal, en donde estamos hablando de pequeños empresarios, en donde muchos de sus trabajadores están en situación de ERTE, donde la disminución de ingresos va y viene en función de en qué fase te encuentres y si la restricción de aforo es del 75% o del 50% o de lo que sea. Por tanto, bueno, ahora lo que se plantea, igual que se está planteando la prórroga de los ERTE hasta el año 2021, pues se planteaba en el gobierno pues prorrogar los efectos de este Real Decreto como mínimo hasta el 31 de diciembre de este año. Esto va a pasar realmente. ¿En qué condiciones va a pasar? Pues precisamente algunos de los flecos que se dice que no estaban todavía demasiado verdes como para que se pueda aprobar en el día de hoy, que es cuando tocaría, porque claro, el día 30 de septiembre, cuando terminan los efectos del decreto, es pasa mañana. Hoy es 29, si no estoy equivocado, martes. 29. Sí, señor. Exactamente. Entonces, si lo aprueban ya una vez pasados los efectos, pues ya veremos si vuelven a hacer lo mismo que hicieron con los que se quedarán colgados porque les vencía el contrato entre el día 14 de marzo y el día 2 de abril que entró en vigor las medidas de este decreto, ¿no? Vale, hasta aquí, como digo, no sabemos con seguridad todavía, hasta que no se apruebe y se vea la letra pequeña, qué cosas dentro de estas medidas que he contado que estaban vigentes hasta el día de mañana, día 30 de septiembre, van a prorrogarse y cuáles no, o si se van a retocar. Por ejemplo, si la moratoria para el pago de los alquileres por un plazo de 6 meses se va a mantener o se va a cortar. Si la prohibición de desahucios se va a mantener, yo me inclino por pensar que sí, aunque no tengo tan claro que la moratoria del pago de los alquileres se vaya a producir. Pero la clave de todas estas medidas, lo he anunciado antes, pero es muy conveniente contarlo porque la gente no lo sabe. Ya hemos hablado muchas veces de que la administración española se caracteriza por poner negro sobre blanco en el papel unas leyes, unas medidas súper detalladitas y súper bonitas y luego hacer caso omiso y cumplirlas a su manera, ¿no? Ejecutarlas en la práctica a su manera, ¿no? Y esto también está sucediendo en la actualidad con la aplicación de este decreto, sobre todo cuando el propietario es un pequeño propietario. Mira, yo por experiencia profesional os puedo contar que ha habido incluso grandes tenedores de patrimonio que se tendrían que haber comido literalmente la rebaja del 50% en el pago de la renta y haber aceptado sin chistar la prórroga del contrato hasta 6 meses después y haber aceptado la mora en el pago de las rentas, incluso reducidas al 50% hasta 6 meses después, pues yo me he encontrado con que no se han esperado nada y han articulado un procedimiento de desahucio ante los tribunales puro y duro, como si este decreto no existiera. Bueno, pero Y los jueces ahí, Carlos, tendrán algo que decir. vale, ¿sabes lo que hacen los jueces? El juez sí que lo debe de saber. El juez lo que hace es, cuando tú te defiendes, porque hay un error muy común
en la mayoría de los inquilinos, que es que piensan que, porque las medidas se vendieron muy mal a la opinión pública, se explicaron muy mal, y no se explicó con rotundidad que el inquilino tiene que pedir la aplicación de esta norma y tiene que pedirlo de manera fehaciente al propietario. O sea, tiene que pedirle, oiga, prorrógame el contrato, oiga, rebájeme la renta, oiga, deme plazo para pagarle estas rentas porque yo no las puedo pagar porque yo estoy en situación de ERTE o yo estoy en situación de vulnerabilidad o directamente estoy en situación de ¿Y eso de desempleo. qué manera lo tiene que hacer? ¿Por De escrito? manera fehaciente, claro, ¿Hablado? de manera fehaciente porque luego, de manera fehaciente porque luego, si no, ¿cómo demonios pruebas que tú efectivamente te has dirigido al propietario y el propietario no te ha aceptado nada de lo que estaba obligado a aceptarte? O si no era un propietario gran tenedor de patrimonio, pues no te ha contestado o te ha dicho, a mí que me estás contando, me paga la renta que está estipulada, o se te ha terminado el contrato y te tienes que marchar, que yo quiero alquilarlo por mayor precio, o como ha sucedido tantas veces, te hace una contrapropuesta diciendo, vale, sí, yo te prorrogo el contrato, pero más que prorrogarte, lo te hago un contrato nuevo, pero te subo el alquiler. Cosa que teóricamente con una prórroga del contrato aplicando este Real Decreto no puede hacer, subirte la renta durante este periodo. Antes has Entonces, dicho lo que era un gran tenedor. ¿Lo puedes decir otra vez a partir de esto? la ley considera que es un gran tenedor aquel propietario que tenga más de 10 viviendas en situación de alquiler. Vale, vale, O, aunque no estén ocupadas, en disposición de alquilar. Que vale, pueden no vale, estar ocupadas, pero están anunciadas. Oye, vale. las alquilo, pues mira, justamente ahora pues tengo 8 y las 4 restantes que tengo, pues las tengo vacías porque no tengo inquilino. Vale. ¿Vale? Eso Entonces sería un gran tenedor. ha quedado claro que el inquilino tiene que solicitar esa prórroga Por de. escrito de forma fehaciente para poder luego demostrar que lo ha pedido y que el propietario se lo ha rechazado. Te lo decía si lo tiene que hacer de alguna manera en un documento oficial, No. Pues cualquier por escrito, comunicación, una claro, carta. hasta un WhatsApp incluso. Hasta un WhatsApp incluso. Siempre y cuando se demuestre que el teléfono de aquel que recibe el WhatsApp es del propietario y no de un Claro, intermediario. Como ocurre, por ejemplo, con los grandes tenedores que suelen tener un administrador, ¿no? Que es el administrador de patrimonio, que es el que gestiona las rentas que se obtienen de ese patrimonio. No es el propietario, que a veces es una sociedad, puede ser un fondo buitre, puede ser un fondo de inversión del tipo que sea, puede ser una sociedad anónima o claro. limitada, que se dedica a eso, ¿no? Lo mejor sería Entonces, que lo hiciera con una carta certificada o con acuse de recibo o con un con un burofax burofax, o vale. con un burofax, o con un telegrama, donde tengas una acuse de recibo y tengas una constancia de correos de que tú lo has enviado y el otro lo ha recibido. Sí, No necesita ninguna formalidad, pero sí vale. necesita decir, tener una fecha, tener un destinatario, tener un remite y decir que quieres. Mire Vale, usted, va quedando claro. claro. Ya he dicho que cuando es un gran tenedor, si tú lo pides, según la ley, se lo tiene que comer. Es decir, tú le pides, oiga, con arreglo a la ley, rebájeme al 50% la renta y además, según la ley, me vence el contrato tal día y ahora no me puede usted desahuciar y le pido, por tanto, que se prorrogue hasta 6 meses más. Igualmente le pido que me dé un plazo de hasta 6 meses para pagar las rentas del mes tal, mes cual. O si consigo trabajo antes, pues entonces, pues, o salgo de ERTE y vuelvo a mi retribución habitual, pues entonces, y lo hago antes, pues entonces le pago antes, pero si no, hasta esa fecha, ¿no? Bueno, Eh, concretar para y la gente que no esté en el ajo, este martes, supuestamente, ¿qué es lo que va a pasar y qué debe de decir eso? Vamos a ver, Tiene el que decir, martes, yo he contado que hay 3 medidas. He sí, contado que hay ya tres los has dicho medidas antes. que si el inquilino las pide y el propietario es un gran tenedor de patrimonio, Mm, está obligado el gran tenedor de patrimonio a cumplirlas. vale, Pero si no es un gran tenedor de patrimonio, es un propietario pequeño que tiene una pequeño. o dos viviendas en alquiler, que esto Sí, es muy común, sí, de hecho es el caso más común, sí, el pequeño propietario no está obligado a aceptar la petición del inquilino. no está obligado. No está obligado. Entonces, es probable que haga una contrapropuesta y que se llegue a un acuerdo. En la mayoría de los casos sucede que es así, pero hay pequeños propietarios, igual que hay grandes tenedores, que lo que hacen es, en lugar de negociar en un tira y afloja con el inquilino
las nuevas condiciones de esa prórroga del contrato si te ha vencido en ese momento de 6 meses o de negociar cuánto me vas a pagar respecto a lo que me pagabas durante este periodo de tiempo de 6 meses, o de negociar si en vez de en 6 meses me vas a pagar en 4 o en 3 o en 5 o en lo que sea, lo que hacen es que te dicen, vale, yo te prorrogo el contrato, pero elevándote la renta. Y claro, eso es una engañifa, porque con arreglo a la aplicación de esta norma, de este decreto, no te pueden subir la renta. ¿Vale? Pues Que hay gente... eso sería una trampa, no sería legal, ¿no? No lo puede hacer. A ver, no es legal en la medida en la que tú te niegues a aceptarlo, pero si tú lo aceptas y tu contrato ha vencido y tú lo que haces es que firmas un contrato nuevo en lugar de prorrogar el anterior, pues claro, te tendrás que sujetar a las condiciones que hayas aceptado en el contrato nuevo. Vale. ¿Se entiende? Entiendo. ¿Se entiende, no? Sí. Vale. ¿Qué está sucediendo? Pues que está viendo tanto grandes tenedores como pequeños propietarios que se lo están saltando. O bien porque el inquilino, hasta que no se encontró con el problema encima de la mesa, él, en su inocencia, pensaba que estas medidas se aplicaban automáticamente y de manera expresa no lo solicitó al propietario. A ver, si a mí me va a vencer el contrato el 15 de octubre, yo no puedo decir prorrógame el contrato el 30 de octubre. Tendré que decirlo antes de que me venza el contrato, porque si no, no estoy prorrogando el contrato. Está claro. Y eso le está pasando a muchos inquilinos que se creían que eso se aplicaba automáticamente. Cuando no se aplica automáticamente, tiene que haber primero una comunicación, un preaviso por parte del inquilino pidiendo que se le apliquen estas medidas concretas. ¿Un acción determinado o vale el día? No establece un preaviso, pero lo normal en los contratos de alquiler de vivienda normales, que normalmente ya se habrán prorrogado. Esto no se aplica, por cierto, a los contratos de temporada. Los contratos de alquiler de temporada son aquellos que se alquilan por menos de un año. Es decir, pues, por 3 meses, alquilo por 6 meses, alquilo por un mes porque es que lo que he alquilado es el apartamento en la playa y yo vivo en la ciudad. Sí. Esto no es aplicable para los contratos de temporada, sí para los de la vivienda habitual, que sí. Esos ya tenían una prórroga forzosa legal antes hasta 3 años, ahora desde 2019 hasta 5 años, o 2019, 2020, bueno, desde hace tiempo, esto hasta 5 años. Entonces, cuando te va a vencer la prórroga, lo normal es un mes antes, o sea, con más de un mes de antelación, tú le mandes la carta al propietario. Ahora, si la situación se ha producido muy sobre la marcha, ejemplo, a mí me vencía la prórroga o sea, la última prórroga del contrato que me fuera aplicable, me vencía, pues, qué sé yo, el 15 de abril, ¿vale? Y pues resulta que, claro, yo tenía previsto irme a buscar otro piso, otro sitio, porque ya me iba a quedar ahí, pero resulta que el día 14 de marzo, ¡pam!, me dictan el estado de alarma, me decretan el estado de alarma y yo ya no me puedo mover para buscar piso. Entonces ya ha pasado un mes, ya queda menos de un mes para que venza, porque la situación que da pie, además yo me quedo el día 26 de marzo, mi empresa me comunica, mira, vaya usted a descansar porque va a ser que no vamos a continuar trabajando con usted, por lo menos de momento, y me pone en situación de desempleo o me pone en situación de ERTE. Eso es lo que justifica poder agarrarse a este contrato. Por tanto, el tema del preaviso, lo recomendable es hacerlo por lo menos con un mes antes, pero cuando la situación que provoca que tú te puedas acoger a esas medidas se produce con menos tiempo de antelación, pues oye, cuando se ha producido, ¿vale? Sí. Esto, ¿qué está suponiendo? Pues que en la práctica, efectivamente, como digo, hay propietarios, tanto grandes tenedores como pequeños propietarios, que o bien no ha quedado muy claro que el inquilino lo haya pedido en debida forma, o bien no lo ha pedido directamente, y lo que ha pasado es que cuando el propietario le ha dicho, oye, tú que me debes 3 meses que o me pagas o te echo a los tribunales y te desahucio. No, es que mira, yo estoy en COVID, yo estoy en ERTE, yo estoy en tal, yo estoy en desempleo, como consecuencia yo no te puedo pagar, oye, vamos a llegar a un acuerdo. Es que me lo tenías que haber dicho antes, ya, pero es que yo no lo sabía, creía que se aplicaba automáticamente por la ley, no, de eso nada. Pues mira, yo no te puedo pagar, pues haz lo que tengas que hacer, pues vale, pues claro que voy a hacer lo que tenga que hacer. Y te demandan, están demandando. ¿Qué hacen los jueces? Pues lo primero que hacen los jueces es pedir un informe al ayuntamiento sobre la presunta vulnerabilidad de esa persona.
Y resulta que los ayuntamientos, a diferencia de lo que en teoría dice la norma, de que te encuentras en situación de vulnerabilidad, si tus ingresos no son mensuales, no son superiores a los 1.613 euros esos que he dicho antes con más exactitud, están diciendo que no hay situación de vulnerabilidad. Ejemplo, empleado que queda en situación de desempleo en marzo, que el estado de alarma se termina en junio y que a mitad de julio encuentra trabajo y le pagan 1.200, 1.300 euros. Te dicen, pero como no es una, dice el ayuntamiento, no, usted no está en situación de vulnerabilidad. Dice, ¿cómo? Si gano 1.200 y tengo a mi mujer y 3 bocas de niños pequeños que alimentar. Y te dice el ayuntamiento, no, pero es que como usted no es que se le ha reducido como consecuencia del ERTE a 1.200, que sí que estaría en ese caso cubierto, sino que tiene un trabajo full time, es decir, un trabajo de 8 horas, jornada completa, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que llegan a 1.200 y pico, usted no está en situación de vulnerabilidad. Y dices, ¿cómo? No, porque claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues que por aquí nos han colado, por eso he dicho que estas medidas puedo entender que en su momento fueran un tanto precipitadas y que no se midieran bien a cuánta gente iban a dejar fuera de la aplicación de estas medidas cuando sí que se encontraban en situación de desamparo o de necesidad, pero ahora sería verdaderamente lamentable que no se corrigiera y tiene toda la pinta de que no se va a corregir en esta prórroga que se supone que se tendría que aprobar en el Consejo de Ministros de hoy y si no, como muy tarde en el del próximo viernes, pues resulta que nos han colado la precariedad laboral. O sea, si a mí, como consecuencia de la COVID, resulta que me despiden, o resulta que mis ingresos en situación de ERTE, o mis ingresos en situación de autónomo o de pequeño empresario, bajan a menos de 1.613 euros al mes, a mí sí que me es aplicable esto. Yo vivo de alquiler, es mi vivienda habitual, y yo tengo derecho a que, aunque no quiera el gran tenedor, o si el que no quiere es el pequeño propietario que me ha alquilado como arrendador, pues ya lo discutiré en los tribunales y que el juez ponga orden en medio de los intereses de ambos. Tengo derecho a que no me echen, a que me prorroguen el contrato y a que en las mismas condiciones sin subirme la renta y a que tengan una moratoria para poder pagar a plazos, dado que se me han bajado los ingresos y no puedo hacer frente a la renta en las mismas condiciones que podía hacerlo antes. Si estoy en ese supuesto, se me aplica, pero puedo darse la circunstancia de que yo esté cobrando 1.500 pavos al mes de ERTE, tenga un nene, como mucho, y mi mujer, que igual trabaja o igual no, y resulta que en cambio yo he estado en desempleo, he conseguido un trabajo mal pagado de 1.000 euros, de 1.100 euros, de 1.200 euros. Tengo 3 hijos, una mujer que mantener, que son 4 bocas, y me digan que yo no estoy en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es que la precariedad laboral no es situación de vulnerabilidad. Y ante Vale. eso, y ante ese informe, ¿qué hacen los jueces? Es decir, no estás en situación de vulnerabilidad, y como el requisito para que se te apliquen estas medidas es que se haya declarado tu situación de vulnerabilidad, como no estás en la situación de vulnerabilidad, te comes unas puñetas, las de mi toga, y te vas a casita y o pagas o te echamos. ¿Qué te parece? He entendido. Una cosa es situación de vulnerabilidad, eso, Vulnerabilidad, de vulnerable. y lo otro es tener un salario de mierda, ¿no? Con perdón. Efectivamente. Entonces, claro, vamos a ver, se produce un agravio comparativo demencial, un absurdo típico de este país, o sea, típico de este país. Es decir, sí, personas que sí que están en una situación de desamparo y de necesidad de protección mucho mayor como consecuencia precisamente de la precariedad laboral que vive este país en cuanto a los salarios, no está situación que era para decirle, macho, yo me preguntan entonces, tengo que decir, pues ¿sabes qué? No cojas el trabajo, tío, no lo cojas. ¿Cómo no voy a coger el trabajo? Yo necesito dinero, tengo que llenar la despensa. Con lo que me pagan del paro, que encima se me acaba dentro de no sé cuántos, yo con eso como. Y esta es la encrucijada, la pesadilla en la que viven envueltos montones de españoles, de las que no se habla en televisión ni en prensa habitualmente, porque en este país parece que la realidad es la realidad oficial, la que sale en el boletín oficial del Estado, y es mentira,
porque luego, y estoy harto de contarlo aquí en este espacio, luego no se cuenta la cara B, es decir, el reverso, es decir, la aplicación práctica de esas normas, de esas leyes, de esas medidas, por muy aparentemente bien intencionadas que sean, que ya vemos cómo deja un montón de flecos pendientes, un montón de situaciones sin prevenir, lo cual evidencia que es una mala norma desde el punto de vista de que no está preveyendo todos los supuestos generales que debería cumplir. No se trata de que cubra supuestos particulares, pero sí por lo menos de aquellos supuestos generales que sean previsibles, ¿no? Y este es un evidente supuesto. Vamos a ver, ¿cómo puede ser que si yo salgo de ERTE y me voy a un ERE, por ejemplo, o un desempleo, porque puede ocurrir cuando salgan del ERTE, ahora que estamos hablando todo el rato de si se van a prorrogar, no se van a prorrogar, que eso es otro debate, ¿no? La prórroga de los ERTE es lo que significa de coste para el erario público y de mantenimiento de empleos que sí, que están muy bien, entre comillas, como salvavidas para los trabajadores, pero a costa de financiarle ya fuera de la situación, excepto en aquellos lugares donde estén, que se puede entender, donde estén con confinamiento, que por otra parte son confinamientos generalmente cortos, de 15 días, de un mes, pero vamos a ver, oiga, que lo estamos pagando entre todos, que le estamos financiando a los grandes empresarios el mantenimiento de su mano de obra. Entonces, esto no está tan claro. Por eso estaba diciendo que, vale, el que no vive en situación de inquilino, pues a lo mejor dice, a mí que me cuentas, o sea, y a mí esto no me interesa en nada. Pero no es una cuestión de... Pero hay mucha gente que vive en situación de inquilino. Precisamente, por regla general, aquellas personas que tienen una situación de vulnerabilidad económica y laboral mayor, que tienen mayor volatilidad, que hoy tengo trabajo y mañana no, que tengo trabajos mal pagados, que tengo trabajos de duración determinada, es decir, a plazo, que duran unos meses y me voy a la calle, o que tengo jornadas parciales. ¿Y entonces qué pasa? Si tengo un contrato en activo, no se me cuenta como situación de vulnerabilidad. O sea, si yo resulta que cojo porque es el único trabajo que me ha salido de reponedor de un gran supermercado, más razón de 2 horas al día, 3 días a la semana, que me pagan 200 euros o 300 euros, ya no estoy en situación de vulnerabilidad. ¿Qué estamos jugando? Vale. ¿Qué clase de norma es esta que se hace pensando en que no vamos a dejar a nadie atrás? Vale. Vamos a rematar el tema para pasar al otro, si no, o a los otros, si no nos da el tema. Sí, es el tiempo, perdón. Si quieres resumirlo con pum, 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 o está todo hecho. Pues nada, vamos a ver. Uno, y muy importante, si se prorrogan estas medidas y algunos de nuestros espectadores o de nuestra radio escuchas y radio escuchos, me encanta maltratar el diccionario. Esto ya sabéis que lo estoy haciendo en broma. Bueno, pues se encuentran en una situación en la cual se les pueda terminar su contrato de alquiler, se encuentran en una situación en la cual siguen en ERTE o han pasado a estar en ERTE o bueno, pues definitivamente no pueden pagar la renta que tenían en su contrato, pues primero de todo tienen que comunicárselo al propietario de manera fehaciente y no esperen que se les aplique automáticamente porque luego van a tener serios problemas. Segundo, habrá que estar muy pendiente de la letra pequeña e informarse bien, oye, que también el personal haga un poquito de su parte por enterarse de qué derechos y bajo qué condiciones tiene para preservar su vivienda, que ahora mismo es un bien muy preciado, aunque sea en régimen de alquiler, aunque no sea la de uno mismo, ¿no? Porque no sabemos con exactitud cuáles de estas medidas ni en qué términos concretos se van a establecer en esa prórroga del Real Decreto. Puede ser la misma, es decir, tal cual, lo mismo, pero hasta tal fecha. O decir, bueno, esto y esto sí, pero esto y esto no, o esto sí se mantiene igual, esto te lo modifico porque pasa en vez de ser así a ser así, y esto, pues, esto nada, esto no se prorroga, esto fuera. Vamos a verlo. Es decir, esto teóricamente era una medida, con esto remato del todo, era una medida teóricamente destinada a tratar de garantizar la paz social, porque evidentemente la imagen de llevando a cabo desahucios a la fuerza, con la policía, etcétera, etcétera, que ya hemos visto unos cuantos, por cierto, en las últimas semanas, ya en septiembre, durante este mes,
esa imagen de gente mayor, de gente con niños, desahuciada a la fuerza, era una imagen absolutamente inadmisible cuando el país además estaba atravesando una situación de extrema necesidad como era durante el estado de alarma. Bueno, parece ser que esa paz social pues ya no la ven desde el gobierno tan en riesgo en la medida en que se plantean que algunas de las medidas que está contando y estaban vigentes hasta mañana, día 30, es posible que no se prorroguen o sean modificadas seguramente para restringirlas más, es decir, para que no sean tan aplicables. Y segundo, porque, y no se me quería pasar este matiz, ya hemos visto con qué intención hay en algunos ministros o con qué actitud, mejor dicho, algunos ministros del gobierno, particularmente del Partido Socialista, se acercan a estas medidas de corte social o para preservar la paz social. Hemos visto a José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, casi que ufanarse o felicitarse en público en una entrevista en la radio de que el ingreso mínimo vital se le iba a denegar a casi la mitad o más de la mitad de los solicitantes y parecía que el tío se estaba alegrando cuando debería estar apesadumbrado y diciendo lo contrario. Con lo cual esto demuestra que hay una sensibilidad, no digo en todo el gobierno, pero sí digo en una parte del gobierno progresista en particular, pues en el entorno del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Seguridad Social, que debería ser justamente el más asistencial y parece que han puesto ahí al carcelero, al lobo a cuidar a las gallinas, ¿no? Con José Luis Escrivá, que hay una sensibilidad de decir, bueno, esto lo hicimos porque no nos quedó más remedio, porque había mucha presión mediática y social en aquel momento, pero en el momento que no lo podamos sacar de encima, no lo sacamos de encima. Y de hecho, con los ERTES ya vemos que hay mucho recorrido respecto de si se van a prorrogar o no, y a quiénes se le van a prorrogar, a quién no, y en qué términos se van a prorrogar y en qué términos no, ¿no? Con lo cual parece que es que la paz social ya no les preocupa tanto. Pues igual a lo mejor se van a encontrar con que el gobierno de progreso va a tener una contestación en la calle como no había tenido hasta la fecha, y no justamente por el tema de las mascarillas, sino por el tema ni por parte de los cayetanos, sino por parte de la gente que va a tener que de nuevo plantar cara a los desahucios en unas situaciones de incontenibilidad o de insostenibilidad del pago de las rentas en materia de alquileres, ni al propietario individual, lo cual generaría una alarma social tremenda, ni por supuesto a los grandes fondos propietarios o tenedores de gran patrimonio, ¿no? Vamos a verlo en los próximos meses, pero que se anden con mucho cuidado y tentándose la ropa los señores del gobierno, cuidadito con lo que hacen, porque esto precisamente es una de las grandes bombas de precisión que pueden hacer explotar la cohesión social de manera definitiva, precisamente entre su entorno de presuntos votantes, ¿no? Con lo cual, que se anden con mucho cuidado con lo que hacen. Muy bien, Carlos. Pues vamos a pasar a un segundo tema. Este tema, quizás, como tú decías, para la gente que no vive de alquiler y no está en situación de vulnerabilidad o en situación difícil, con contratos precarios, a lo mejor le ha resultado un poco más farragoso y poco interesante, pero creo que era necesario. Así que vamos a otro ya más político y que no le interesa a casi nadie, pero que Bueno, le entonces, ¿para qué vamos a hablar de eso? pues, no le interesa a casi nadie, me refiero, no va a influir en la vida, en lo de comer, en lo de vivir, en lo de tener casa, en tener techo de casi nadie, pero sin embargo los medios de comunicación va a hacer que sea el debate de los bares, de los que quedan abiertos y de la gente. El señor Torra ya no es el presidente de la Generalitat, ya ha sido inhabilitado, ya se ha despedido, ya lo han despedido sus votantes, sus militantes, y a partir de ahora pues quedan los plazos para que se convoquen elecciones de una manera u de otra. Va a ser el vicepresidente de Esquerra Republicana, en este caso, quien se va a hacer cargo provisionalmente del gobierno, y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, porque ahí no solo está la pelea, desde mi punto de vista, con Madrid, que son malos malísimos, sino también la pelea, digamos, entre las distintas posiciones del independentismo en Cataluña, que es republicana, Junts per Cat y alrededores, que ahora ya no saben muy bien cuántos van a ser, quiénes van a ser, etcétera. Y las CUP, por supuesto.
Así que esto es el tema de debate de los políticos y los tertulianos. Lo que hemos contado antes durante más de media hora no es atractivo mediáticamente. Sin embargo, es lo que más afecta a los ciudadanos de a pie, Claro, ¿verdad? claro, la gran diferencia está ahí. Las cosas de comer pasan, no molan en los programas de tertulia, pero estas cosas que sí, tienen mucho más tirón en los medios. Vamos a ello. Pues Luce, sí. No, 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 no hay mucho que lucir, porque, a ver, esto era una historia ya prevista, ya se sabía. sí sabía. Se sabía que el Tribunal Supremo iba a denegar las 12 cuestiones por las cuales el abogado de Quintorra, Gonzalo Boé, que es el mismo abogado, un abogado que es un personaje en sí mismo, que tiene una biografía apasionante, pero que hoy no vamos a contar, pero simplemente decir que es el mismo abogado o uno de los abogados de cabecera de Puigdemont, ¿no? En su Sí, conflicto con la justicia belga y la justicia española, ¿no? sí, sí. Bueno, pues el Tribunal Supremo ya se sabía que le iba a decir que no a cada una de las 12 cuestiones que había planteado. La más importante, sin ninguna duda, era la del choque de trenes institucional entre la Junta Electoral Central y la presidencia de la Generalitat. Es decir, la Generalitat como una comunidad autónoma que tiene un rango constitucional y cuyo representante legal a todos los efectos es el presidente de la Generalitat, ¿no? Y si la Junta Electoral Central pesaba más o no pesaba más. Entonces, eh, por tanto, la vía de defensa que había planteado Gonzalo Boyer y que había mantenido Torra públicamente desde el primer momento, como ya la mantuvo Puigdemont, era el desafío a las instituciones también de rango constitucional españolas. En su día fue el Tribunal Constitucional, bueno, en este caso era por el asunto de las famosas banderas, ¿no? Y los lazos amarillos, los lazos amarillos en concreto, en periodo electoral. Y este es el quid de la Era la cuestión. pancarta que decía libertad presos políticos. Sí, sí, y también y también si no estoy equivocado, lo de los lazos amarillos. Bueno, no importa. En definitiva, símbolos, Era la ¿no? Porque pancarta estamos hablando de básicamente. símbolos. Vale, Estamos sigue. hablando de símbolos, estamos hablando de símbolos, pero de Sí. símbolos que tenían un evidente contenido político, ¿no? Da igual si eran pancartas, si eran banderas o si eran lazos, no dejan de ser símbolos. La cuestión de la simbología con trascendencia política en periodo electoral vulnera, en teoría, la neutralidad que deben observar las autoridades administrativas oficiales, entre las que se incluye el propio Palau de la Generalitat, que es de lo que estamos hablando aquí, por la razón por la que han inhabilitado a Torra, ¿no? Eh, por tanto, lo que planteaba más claramente el abogado de la defensa de Torra era, el Tribunal Supremo, era justamente que la Junta Electoral Central no era quien por mucho que se estuviera en periodo electoral, ordenarle a un presidente de una comunidad autónoma, de un parlamento, lo que tenía que hacer. El Tribunal Supremo le dice que eso nada, que la Junta Electoral Central es un órgano constitucional que, si estuviéramos fuera de periodo electoral, carecería de competencias, pero que en periodo electoral, efectivamente, como ya ha sucedido, y hay un montón de precedentes más, incluido Pedro Sánchez, al que también le advirtieron, pero que dice, ya, pero es que a Pedro Sánchez, decía el abogado, por decirlo lisa y llanamente, para que la gente me entienda, a Pedro Sánchez no le hicieron lo mismo, le sancionaron administrativamente al PSOE y punto. Sí, pero es que Pedro Sánchez, cuando fue requerido, pues efectivamente, y se fue sancionado administrativamente, retiró la publicidad institucional o aprovechando o en edificios institucionales, que era una publicidad en Madrid para que se votara el PSOE, se quitó y Santas Pascuas. Pero es que usted insistió R que R con que no lo quitaba, que no lo quitaba, que no lo quitaba. Y es justamente esa desobediencia pertinaz, persistente, tozuda, reiterada a obedecer a los órganos constitucionales, lo que genera que usted tenga un reproche penal, y ese reproche penal es el que da lugar a su inhabilitación, porque esa es la condena que tiene, es una inhabilitación de 18 meses, ¿no? Bueno,
Más allá de que esto estaba todo el pescado vendido, es decir, que ya se sabía que de hecho lo que buscaba la defensa de Torra era intentar algún resquicio para conseguir la absolución y si no, pues continuar, que ya lo han anunciado, la vía de recursos indefinidos al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Ya sabemos que esa es una vía que utiliza el independentismo en su conflicto con España, la vía judicial. Lo que aquí interesa, yo creo que a los ciudadanos, más allá del periplo personal de un señor que llegó de aquella manera, como fue Torra, es decir, ante el autoexilio de Puigdemont, nombrado a dedo, sin que haya habido unas elecciones que propiamente le hayan elegido a él como cabeza de cartel de una formación política que dé lugar a su luego posterior elección por los parlamentarios catalanes como presidente de la Generalitat y que sin embargo ha conseguido tener una voz propia más allá de Puigdemont, precisamente por demostrar ser más papista que el Papa, en este caso más puigdemonista, si se me permite la expresión, que vaya día llevo hoy con el diccionario dándole patadas, que el propio Puigdemont, pues pese a tener esa voz propia pero en una línea prácticamente kamikaze o suicida todo el tiempo de desafío constante a las instituciones españolas en una guerra que obviamente desde el punto de vista de la legalidad tenía perdida de antemano, con independencia del gobierno en el que se estuviera. Lo importante de esto, repito, es qué efectos tiene esto respecto a la negociación de los presupuestos en Madrid. Porque la clave de todo esto está en cómo se mueve el tablero catalán en los próximos meses a efectos de saber si en el corrimiento de tierras y en los esfuerzos que está haciendo Sotoboche, Pablo Iglesias, a través de los comunes en Barcelona, con Esquerra Republicana de Cataluña, para que Esquerra se avenga a apoyar los presupuestos que como muy tarde en octubre se tendrían que presentar para su aprobación en el Congreso de Madrid, o si por el contrario va a prevalecer la tesis que abunda más en el sector socialista del gobierno del Estado central, del gobierno español, del gobierno de Pedro Sánchez, de no me fío de Esquerra Republicana porque ya me he demostrado en varias ocasiones que ahora te digo que sí, mañana te digo que no, y por tanto yo me apuesto a la vía aparentemente segura de Ciudadanos, con lo que esto puede generar de debate y de tensión enorme tanto con Unidas Podemos como con lo que sería prefijar un poco el rumbo de lo que va a ser este gobierno en lo que le quede de legislatura, ¿no? Aun suponiendo que consiga aprobar los presupuestos. Si hablamos de un gobierno formado o apoyado por una mayoría, digámoslo así, de corte más social en la Cámara, con partidos como Esquerra, Compromís, incluso sumándose el PNV, etcétera, etcétera, o por el contrario va a apostar por una vía mucho más tibia y mucho, en realidad, pues mucho más socialdemócrata, que es en la vía en la que se encuentra realmente a gusto la mayoría del Partido Socialista, al menos con altos cargos y, por supuesto, Pedro Sánchez, que es la vía Ciudadanos, ¿no? Por eso es tan importante lo que pase con la sustitución durante estos meses del señor Torra, porque es verdad que Pere Aragonés, como vicepresidente del gobierno catalán, va a ocupar sus funciones, pero son funciones muy limitadas. Es decir, no puede hacer cualquier cosa. Él está de manera interina y, por ejemplo, como está muy atado en corte, va a tener muy, muy poco margen de maniobra, pues no puede dar el tradicional discurso de fin de año, no puede, ojo, y esto es muy importante, cesar ni nombrar nuevos consejeros. Por lo tanto, es como si dijeras, tengo un gobierno, pero con una cartera de ministros heredada del presidente anterior. Y tengo que lidiar con él. Por tanto, es un gobierno que además a Pere Aragonés, y ya lo he dicho, Esquerra Republicana de Cataluña, no le interesa en absoluto tratar de usurpar o que se le acuse de usurpar las funciones de Quim Torra. 3 minutos, Carlos, 3 sí, minutos. Sí, termino más o menos rápido, solamente para hacer un par de observaciones respecto a lo que más interesa, ¿no? Creo al conjunto de los ciudadanos, no solamente a los catalanes. Evidentemente que hay una serie de plazos, una serie de fechas, una serie de requisitos que se tienen que cumplir para que se puedan convocar nuevas elecciones en Cataluña. Esos plazos se pueden acelerar o no en función de qué juego de, por un lado, la iniciativa de Esquerra Republicana
Recordemos que el presidente del Parlamento es Roger Torrent, de Sí. Esquerra Republicana, y ese que verdaderamente tiene la sartén por el mango a la hora de hacer ir rápido o lento la convocatoria de nuevas elecciones o de elecciones anticipadas en Cataluña, pero también tiene mucho que ver con si Esquerra Republicana, al menos durante este periodo de interinidad, va a alcanzar acuerdos o no para una cierta paz parlamentaria con el sector de Junts per Cat que permanece en el partido y no se ha ido con el nuevo partido de Puigdemont. Es decir, en definitiva, con los seguidores de Artur Mas, ¿no? Si van a llegar a un acuerdo o no que permita, digamos, tener las aguas relativamente calmadas. También depende de si va a haber o no un bloque por el lado contrario de la oposición que trata de capitanear Ciudadanos con el PSC, al que, por cierto, los comunes ya han dicho que ni de coña se van a sumar, con lo cual parece que efectivamente es posible que hasta el mes de febrero o marzo no se puedan convocar elecciones. Cuando digo que Roger Torrent es el que tiene la manija para acelerar o ralentizar el proceso de convocatoria de elecciones, periodo en el cual, evidentemente, le resultaría imposible a Esquerra Republicana tragar según que sea, pues, para apoyar los presupuestos en Madrid. Por lo tanto, cuanto más tarde en convocarse elecciones formalmente y disolverse el Parlamento catalán, y por tanto entrar en pre-campaña electoral oficialmente, pues más facilidad tendrá Esquerra Republicana para aceptar acuerdos a la hora de apoyar los presupuestos de Madrid. Roger Turrent, repito, que es el que tiene la manija, puede hacer cosas como, por ejemplo, convocar sesiones extraordinarias o no convocarlas. El próximo pleno, por ejemplo, está previsto para el 7 de octubre. Puede que espere al 7 de octubre Roger Torrent para que se celebre con normalidad y no convocar plenos extraordinarios que anticipen o adelanten los plazos para poder disolver las cámaras, porque se necesitan 2 meses para tratar de formar nuevo gobierno en Cataluña. Si a los 2 meses no se ha producido la formación de un nuevo gobierno en Cataluña, eso sería equivalente a una investidura fallida y en consecuencia es cuando se podrían formalmente convocar elecciones. Por lo tanto, jugando con los plazos, en función de que se acorten o se alarguen, en definitiva nos estamos yendo casi prácticamente a Navidades, aproximadamente, Navidades incluso enero. Ese es el tiempo que tiene el Gobierno Central de Madrid para tratar de cerrar por todos los medios los presupuestos y aprobarlos en el Congreso del Estado español, con la ayuda de Esquerra Republicana de Cataluña, si quiere definitivamente apostar por esa vía como pretende Pablo Iglesias. Si esto no sucediera y el PSOE y el gobierno, en definitiva, no fuera capaz de sacar adelante sus presupuestos durante ese periodo, el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña sería prácticamente imposible. Después de ese periodo, pues como digo, estarían ya en situación de contienda electoral, aunque sea en formato de pre-campaña, y realmente sería imposible porque sería munición enorme, tanto para Junts per Cat como para el partido de Puigdemont, en el granero de votantes independentistas, llegar a unos acuerdos en Madrid justamente en ese periodo de tiempo, ¿no? Así que por eso era importante la inhabilitación de Quim Torra, no tanto porque bueno, ha podido ser un muñeco de pim pam pum durante todos estos meses por parte de la caverna mediática de la derechona españolista, sino porque no ha avanzado absolutamente en nada que no sea el enfrentamiento, el desafío institucional con el Estado español de Madrid, pero no ha habido ningún avance significativo en la hoja de ruta independentista. Y por otra parte, lo más importante no es lo que ha hecho, sino lo que deja, que es este compás de espera de interinidad, que según vaya deprisa o lento, permitiría, en teoría, que Esquerra Republicana pudiera cerrar acuerdos de cara a apoyar la aprobación de los presupuestos en el Estado español, que creo que es lo que verdaderamente nos interesa al conjunto de los españoles, ¿no? Vale, tenemos que terminar, Carlos, porque si no, Pues, molt bé, nos pasamos y nos cortan por otros sitios. molt bé, Vale, como quieras. Pues vamos a despedirnos de la audiencia, ¿no? ¿eh? Que vamos a despedirnos de la audiencia, digo. Pues despídete, pero volado. Pues Ya. volado. Pues señores y señoras de la audiencia,
seguiremos hablando del gobierno el martes de la semana que viene aquí en Es lo que hay en Radio Clara. Salud. Muy bien. Ale, ¿Ya ya, has cerrado lo de la radio? ¿Has sí. dado el botón que toca? ¿Eh? ¿Has apretado el botón que toca? Sí, y ahora tendré que apretar los otros. Es que si no nos da tiempo y el ordenador es implacable y nos corta. Y además ahora se oye también en otros, lo oyo en otros compañeros. No, he querido saludar a Radio Almaina de Granada, que bueno, un Los saludito si nos veis a alguien de los oyentes de Radio Almaina en Granada, ciudad maravillosa, por cierto. No lo digo por hacer la pelota, es que he estado 2 veces en una de mis ciudades favoritas en España. solo Si nos ven por internet, pues eso, un saludito a la gente, a la buena gente de Radio Almaina. Bueno, pues saludados quedan. Es que si no, los ordenadores, en esto de que las programaciones van automatizadas, Claro, cortan, sí. que cortan y queda muy mal. Muy bien, tú querías hablar de más cosas, ¿no? Ahora ya en el Quería tiempo de hablar descuento. de lo del Consejo General del Poder Judicial para que se lo explicara a la gente, porque ahí va a haber tela. A ver, tela. Sí, A sí. ver, tela, pero con un coste electoral, otra tormenta en No, un vaso de agua. coste electoral, pero es decir que cada vez Felipe VI lo está abordando más. Es decir, Hombre, porque vamos a ver, la Felipe, pata todos los días. No sé bueno, qué asesores tiene o si de verdad. pero vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Tú te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Estos son todos millennials los que lo ven, no, bueno, no quiero ofender a nadie, pero son millennials, algún boomer que otro los que nos ven por internet, pero en Facebook y tal, pero entonces igual cuando nombre el desastre de Anual, salvo los que hayan estudiado historia o sacaran buena nota cuando estudiaron historia en el colegio, no saben ni de lo que estoy hablando. No. Pero hubo una época en donde los Borbones, que eran unos, pues como Sí, sigue la rima, lo que dice al Tony. Sí. que eran unos pinzones, pues hacían lo mismo que hacían ahora, es decir, meterse en política todo el tiempo. En el desastre anual, 1921, si no recuerdo mal, siendo rey Alfonso XII o XIII, bueno, me da igual, un Alfonso, Vale. 12 o 13. Ahora miramos. Ahora miráis la Wikipedia. En el desastre anual, pues allí los moros, que son malos, muy traviesos, se nos levantaron en los territorios de ultramar y montaron la de San Quintín. Y los destacamentos militares que la corona de España tenía allí para sublevar al moro embravecido y salvaje. A ver, si alguien me está viendo y no ha entendido el sarcasmo, pongo comillas a la vez, porque hay que explicarlo todo. En redes sociales luego lo interpretan todo al revés. Entonces, pues resulta que básicamente, por seguir contando la película de Netflix, pues, o de HBO, pues resulta que pidieron ayuda a Madrid. ¿Por qué? Pues porque el levantamiento era un levantamiento muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y se veía venir que iba a ser muy gordo, muy gordo, muy gordo, como no se mandarán refuerzos. ¿Qué pasó? Pues que la corona estaba entre galgos y podencos, o entre señoras y señoras, que también se da mucho en la corona española, de los Borbones. Y pues allí no hizo caso ni San Bruno. Consecuencia de lo cual, pues... Alfonso XIII. Poso 13 premio. Pues ala. Ya lo sabéis, habéis visto en la Wikipedia que bien funciona. Bueno, pues como sea, a lo que voy es a que en definitiva se pidió ayuda, la ayuda no llegó, no se tramitó allí, ultramar, qué lejos. Y se pasaron por la piedra en el levantamiento popular o no popular, se pasaron por la piedra a regimientos enteros de soldados españoles. Claro, cuando ya las noticias trascendieron de verdad a España, lo cual no era como ahora que te publico un vídeo en Twitter inmediatamente lo sabes, pues lo que está pasando, pues se montó la de San Quintín, claro, porque había muertos para aburrir, militares con graduación, que tenían una cierta influencia, y aquello fue un desastre. Entonces, pues bueno, se creó un comité de crisis en el Congreso de los Diputados aquí en Madrid para pedir cuentas, y al final las cuentas se había que pedírselas directamente al rey y a la Casa Real. Y la Casa Real dijo, ¿sabes qué? A hacer puñetas, que disuelvo las Cortes y pongo a Primo Rivera. 11.500 muertos del ejército, es decir, son las cifras que Claro. dice.
11.500 muertos. Que para entonces era una barbaridad, no era una escaramuza, Sí. ¿no? Aparte del prestigio de la corona de España por los suelos, o del imperio español, entre comillas, por los suelos, ¿no? A ver, de pronto los colonizados se me levantan y me barren entero todo el ejército colonial, ¿pero esto qué es? Entonces, claro, pues empezaron a hacer averiguaciones en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados en Madrid, y resulta que las responsabilidades eran directas de Alfonso XIII, del hermano de Alfonso XIII y, en definitiva, del entorno de la corona. ¿Qué hizo la corona? Estáis tocando mucho las narices, disuelvo las Cortes, ¿qué paso puedo? Y me monto a Primo de Rivera como dictador. Y tengo una dictadura que es la de Primo de Rivera. A ver, lo he contado muy a brocha gorda, no hay más detalles, pero más o menos es lo que pasó. Entonces, los Borbones han intervenido en política toda la vida, y si no intervenían en política directamente, pues intervenían en los negocios que están detrás de la política, como ya hemos visto con el emérito, ¿no? Entonces, a ver, a mí no me sorprende nada, ni que Felipe VI se haya cabreado, ni que un tío tan retrógrado como Lesmes, que es un tío, lo digo así, lo bestia, cuando es el presidente del Tribunal Supremo. Disculparme la coloquialidad, quien quiera entenderlo en términos más profesionalizados, pero si quieres le decimos su ilustrísima. Pero como presidente, el trato que merece como presidente del Tribunal Supremo. Pero bueno, el señor Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo, ahora ya hablando más en propiedad, para que nadie se me enfade, pues ha demostrado sobradamente de qué pie político cojea. Y es justamente del ala más rancia de inspiración del Partido Popular. Entonces, está claro que también... Las lágrimas de cocodrilo que suelta en sus discursos de que estamos aquí ya 2 años caducados y ustedes no nos relevan de nuestros cargos, esto es una vergüenza de los políticos. Que a Pablo Casado. He pensado, ¿esta gente no puede dimitir? No, no puede. ¿No puede? No se puede. Porque si tú puedes dimitir siempre y cuando haya un relevo. Pero mientras no haya un relevo, tú sigues en funciones. Otro inmediatamente, ¿no? No se puede nombrar otro inmediatamente si no llegas a un acuerdo. Pues tienes que tener un quórum. Sí, hay que tener un quórum. No se da, y el quórum no se da, pues te tiene que nombrar el Consejo General del Poder Judicial, que es donde no hay quórum, porque a su vez también tiene que relevarse y no se releva. Está claro, está claro. Eso es el bloqueo. No ha pasado ahora. Ha pasado muchas veces antes, Con Zapatero también pasó. Cada vez que el Partido Popular está en la oposición, se produce un bloqueo automático en la renovación del Poder Judicial. Porque ha pasado sistemáticamente. Pasó con Aznar, o sea, con Aznar, pasó con Rajoy cuando estaba en la oposición de Zapatero, ha vuelto a pasar ahora con Pablo Casado. Y bueno, Aznar estuvo 8 años, pero en tiempos de Felipe González también tuvieron muchísimos problemas para sacar adelante las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial, que es lo que desbloquea todo lo demás, ¿no? Sí. Que los altos cargos, le corresponde nombrarlos al Consejo General del Poder Judicial. Pero una mucho más decente que Lesmes y los que están ahí se abstuvieran al menos de nombrar jueces, porque tienen la capacidad de nombrar jueces en audiencias pero estarían prevaricando, porque su obligación es nombrarlos mientras estén en funciones. Entonces, si se producen circunstancias que provocan, por ejemplo, una jubilación, tú no puedes retener al juez que no quiere prorrogarse tras la jubilación o posponer su jubilación. Entonces, tú tienes obligación de llenar la vacante. Si no lo haces, estás prevaricando, porque está dentro de tus obligaciones por el cargo del que dispones, ¿no? Ese no es el tema. El tema básico es que, uno, los cantos de sirena de la judicatura, particularmente la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la más conservadora, donde está Lesmes, no recuerdo mal, y en general los magistrados que lloran porque no ha ido Felipe VI a verle para poder darle sus quejas, son cantos de sirena porque realmente tienen un interés político claro, ¿vale? Las quejas y el malestar de la zarzuela, es decir, del entorno de Felipe VI, que se han hecho trascender intencionadamente para crear una controversia política importante al máximo nivel, son muy obvias. Es decir, no es tanto porque no he ido a un acto, por muy importante que sea, que es la inauguración del curso judicial, que también a quien se le ocurre ponerlo en Barcelona. Es decir, porque claro, este año era en Barcelona. Entonces, claro, este es aquí la cuestión, ¿a quién se le ocurre?
sabiendo que tiene que ser el rey, porque evidentemente que el Partido Socialista, de manera pues lo más discreta que ha sido capaz de hacerlo, sabiendo que está en negociaciones con la Esquerra Republicana, ya hacerle tragar el sapo que suponía la presencia de Felipe VI en Barcelona después de la beligerancia contra el 1 de octubre, pero sobre todo después del famoso discurso del 3 de octubre, que no le perdonan en Cataluña desde ningún sector, ni del independentismo, ni siquiera de lo que no es independentismo, pero es como mínimo federalismo, estrictamente hablando. Me refiero a los comuns, al PSC, etcétera, etcétera. Está claro que iba a suponer un problema de orden público y una bomba de relojería, que yo creo que esa es la razón principal por la cual están tratando de dinamitar los posibles pactos entre el gobierno de coalición central y RCE, es una de las distintas herramientas que se está utilizando por parte del Partido Popular, es justamente el malestar o el malestar de la corona por un lado y el cabreo de ciertos de la cúpula, de los jueces en general, porque la mayoría son de donde son, ya sabemos, en esos niveles de la magistratura, por no haber contado en la apertura del año judicial con la presencia del rey, que es tradicional, aunque no es obligatoria, pero es tradicional. Entonces, ¿por qué? Porque esto le da mayor carta de naturaleza como poder constitucional al poder judicial, el hecho de que esté presente el rey y que lo inaugure el rey. Es por eso, en realidad es una cuestión no tanto de protocolo como de imagen pública, de poder judicial como el gran tercer poder, ¿no? Entonces, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿no? Y desde ese punto de vista, para ellos les supone una deshonra y también les supone un rebajar su influencia como tercera pata del poder constitucional, ¿no? Justamente en un momento en donde, o en unos años, en donde el poder judicial ha sido clave, así lo entienden ellos, desde el punto de vista de defender los intereses del Estado por el desafío, como lo llaman ellos, soberanista, ¿no? Por tanto, puedo entender el enfado, puedo entender que el rey se podía haber mantenido más neutral y calladito y haber dicho, pues si no me llaman, no me llaman. Pero claro, qué ha hecho la Casa Real? La Casa Real lo ha hecho muy civilino, ha dicho, no, yo no digo nada, pero si me preguntan, y claro, ya han ido a preguntar tú, yo no voy a hacer nada, pero tú ven y pregúntame, entonces yo ya te digo, ya te largo, ¿no? Bueno, aquí Claro, o sea, el ni viejo nadie truco se del chupa el almendruco. dedo, ni nosotros tampoco. Ellos no se lo chuparán, ¿Qué? nosotros tampoco. ¿El qué? No te he entendido Que, bien. que nadie se chupa el dedo, me refiero que ellos no son tontos, Claro, claro. pero nosotros tampoco lo somos. No, vamos a ver, lo que no ha hecho ha sido un comunicado oficial diciendo, Claro. oye, que no me habéis llamado. Pero, claro, si vienen y le preguntan, oiga, que se ha recibido aquí en Casa Real preguntas de los periodistas Pepe, Andrés y Juan, que ya se habrán encargado de decirle a Pepe, Andrés y Juan Sí, de la razón del ABC y de lo que diario y de no sé dónde, del mundo y tal y cual, tú pregúntame. Entonces, mire, pues es que a mí no me han invitado. Entonces yo no voy porque si no me invitan yo no puedo ir. pero, Me sabe muy mal, me hubiera gustado estar, siempre he estado, no entendemos por qué no estoy. Básicamente es lo que venía a contestar, dicho así, a grosso modo, la Casa Real, ¿no? Claro, estás poniendo al gobierno los pies de los caballos, porque estás diciendo ha sido el gobierno el que me ha vetado. Entonces pregúntale usted al gobierno. Apunten los cañones no hacia Zarzuela, sino hacia el gobierno. ¿Y qué ha hecho el gobierno mientras tanto? Pues hombre, el papelón del ministro de Justicia es al que le toca, por razón de competencias, el asunto del Poder Judicial, pues ha sido también un papelón bastante tosco, en mi opinión, bastante, y desde luego que no se lo deseo a nadie. Claro, a ver cómo explicas tú ante los medios de comunicación por qué el rey no ha sido invitado este año. No, la seguridad. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿qué gobierno no puede proteger la seguridad en su propio territorio de su propio jefe del Estado? Pues qué gobierno tan incompetente, le podrían contestar. Por eso digo que, a ver, las explicaciones que ha dado el ministro de Justicia dan bastante risas, son bastante torpes, ¿no? Porque, ¿pero quién ha dado la orden? Le preguntaban con insistencia a los periodistas, al ministro de Justicia en todas las entrevistas que ha hecho últimamente. Que ha tenido que salir el hombre ahí a torear ahí unos buenos morlacos. Pues, ¿quién ha dado la orden? ¿Pero quién ha firmado la orden de que no vaya, de que no se le invite? No, bueno, eso, dando largas, ¿no? Sin decir quién, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a ver, es un poco un sainete en realidad,
que pasará, que tiene en la opinión pública una trascendencia, en mi opinión, bastante menor, que sirve para llenar periódicos y hacer casus belli durante unos cuantos días en los periódicos y en las tertulias de televisión para decir, qué malo es el Coletas, seguro que ha sido el Coletas, pero que realmente no tiene trascendencia ninguna desde el punto de vista electoral porque no va a quitarle votos ni al Partido Socialista ni a Podemos, eso lo tiene clarísimo. Ni a Felipe VI, tampoco le va a quitar Ni ningún a voto. Felipe VI, que ya sabemos que ese sí que ha sido votado por los españoles, que lo ha dicho el señor Pablo Casado. Madre, madre mía. Y en cambio, quiero decir, la gente está con lo que tiene que estar realmente, que son con las cosas de comer, que es qué demonios pasa con el confinamiento en Madrid. ¿Y qué pasa con la guerra, con la batalla de Madrid? Y, pues bueno, al final el discurso que está calando es que el Coletas le quiere hacer la vida imposible a la buenísima señora Díaz Ayuso, que está defendiendo con uñas y dientes, aunque le hacen la vida imposible desde el Estado el Pedrito Sánchez, pero sobre todo el Coletas, que quiere poner ahí la hoz del martillo. A ver, ¿estoy exagerando? Pues no, no estoy exagerando. Yo estaba escuchándolo ayer por la mañana explicárselo una señora a su hermano. ¿Qué pasa en Madrid? Le preguntaba al hermano. Y la señora le contaba lo que acabo de decir. O sea, y ese discurso cala a la víctima, que es un discurso que a Díaz Ayuso otra cosa no, pero hacer chistes. Ese discurso Hacer cala- chistes del mundo today y hacerse la víctima se le da de miedo. O sea, hacer chistes del mundo today y hacerse la víctima se le da de miedo. Pues ya está, es un discurso que evidentemente calará entre la gente que quiera comprarlo, pero es que hay mucha gente que lo compra. Sí, Es pero decir, lo que te decía, que ese discurso cala y hay gente que lo compra porque ese discurso se hace y se hace desde medios de comunicación y se amplifica, potentes, claro, 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 claro. Se y elabora, raca, 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 raca todos los días, ¿eh? claro, y la culpa la tiene el Coletas, que es que le hace la vida imposible. Un momento, ¿cómo que el Coletas? Si es que yo sepa, Salvador Illa no es de Podemos, que yo sepa, pero no, da igual, es el Coletas porque el Coletas es el demonio y entonces ya sabemos que pues come niños vivos para desayunar y estas cosas que ocurren, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay un mantra, ¿no? De demonizar a unos límites irracionales por parte de un sector de la población española. Además, no cualquier sector de la población española, un sector de la población española muy amplio, que incluye a gente pues muy ignorante, a gente pues que interviene permanentemente en redes sociales, que por la forma de redactar te das cuenta que sí que tienen cierto nivel cultural y que sin embargo están tragando a pies juntillas el discurso de el Coletas, el Coletas, el Coletas es el demonio. No, no, no hay tanto ataque contra, bueno, antes era contra Fernando Simón, contra ella, curiosamente, no le dan tanta caña. La culpa es del Coletas, pues el Coleta, porque el Coleta está en el gobierno y es un gobierno comunista, ¿no? Bueno, pues vale, pues no sabes todo lo que habla, pero en fin, es un discurso que está mucho más extendido de lo que normalmente creemos, ¿no? Creo que fue ayer Rafa, uno de los dos Rafas que estaban es que me disculpe que no me sé el apellido, en la tertulia de Radio Clara en el Jure Directe, Sí. que decía con mucha razón, en mi opinión, y además me encanta oír esa clase de discursos en Radio Clara, que a la izquierda le hacían falta publicistas tan buenos como los que tenía la derecha, ¿no? Fue buena Porque fue Rafa el de Rusafa Radio. Ah, sí, pues mira, pues curioso. Pues es un discurso que me pareció. Bueno, da igual. Estoy seguro, estoy seguro. Bueno, Manolo Tocha ya lo explicará. Lo voy a mirar en la Wikipedia. Bueno, pues explico lo que estaba diciendo y tiene toda la razón del mundo y viene que ni al pelo con esto del relato, que tantas veces hemos hablado, de la conquista del relato. No importa lo que pasa en realidad, lo que importa es lo que la gente cree que ha pasado, ¿no? Y eso es una cosa que se prefabrica y que se divulga, se extiende, se trabaja en ello y se mete a machaca martillo en la mente de la gente hasta configurar un estado de opinión. Es una técnica que ya sabemos que ha utilizado con gran éxito para él Donald Trump, que han utilizado otros políticos populistas, que utilizó Boris Johnson, y que utiliza aquí el Partido Popular ya sin ningún disimulo, aparte de Vox, ¿no? Y bueno, en la construcción de ese relato, en la lucha por el relato, evidentemente intervienen los publicistas, los discursos sencillos, los discursos fáciles, las consignas. Ya me ha dicho la Wikipedia quién fue. ¿Quién fue? De Rusafa Radio. Rafa. Oye, pues tío, lo clavaste cuando hablabas de los publicistas que le hacen falta a la izquierda y de esa idea
un poco vetusta, un poco ridícula y un poco, desde luego, obsoleta, que tienen muchos sectores de la izquierda de pensar que, como lo digo yo, es verdad, ¿no? Porque como esta es la verdad, y ya con decir la verdad ya basta. Pues no, mire usted, la verdad se queda en el emisor y resulta que no está llegando al receptor. Y lo que está llegando al receptor son las fake news. Por lo tanto, va usted que tener que desarrollar un esfuerzo ímprobo que hasta ahora incluso se despreciaba. Eso era cosa medio burguesa, decía Rafa Juan, con mucha razón, ¿no? Por parte de grandes sectores de la izquierda, incluyendo los libertarios, se despreciaba la idea de tener que hacer, de contratar publicistas, de hacer promoción, de hacer publicidad, en definitiva, de jugar con sus propias armas a la hora de concienciar a la gente. De nada vale un discurso súper detallado, un análisis absolutamente sólido y absolutamente racional del estado de las cosas, si luego eso es un torro que no hay quien se lo trague y que no le llega a la gente. Entonces, que no llega a la gente. en cambio, las consignas fáciles, los reduccionismos, las fake news preparadas son de consumo inmediato, se tragan rápido y el coletas. Pues oiga, si ya no lleva coleta, pues el coletas es igual, porque lo he hecho yo. Y tiene cuernos y tiene rabo seguro. Pues ya está, pues eso es, ¿no? Entonces, ya tenemos un demonio para hacer pim pam pum, como antes fue Quintorra y como mañana será otro, el que moleste a su discurso, que ya sabemos que es un discurso pues supremacista, ¿no? Es decir, solo existe mi discurso, cualquiera que no comunique conmigo, pues estás fuera, eres un mal español, estás rompiendo la patria, bla, 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 bla. Bueno, entonces, esto que hemos hablado de la corona, del tal y el cual, ¿qué importa? O sea, realmente a la gente lo que le importa de verdad es lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando, lo que puede pasar en el resto de España, como consecuencia de la gestión de la COVID, lo que hemos hablado de los alquileres, de lo que hemos hablado de las hipotecas, lo que hemos hablado de los ERTES, si se tramitan bien, si se tramitan mal, lo que no se cuenta suficientemente, que es el sabotaje desde dentro de la propia administración de muchas de esas ayudas y de esas medidas destinadas de corte social a tratar de proteger a los que más desamparados o vulnerables están quedando en la actual situación, que muchos de ellos ya lo estaban con anterioridad. Por eso he hablado de esa precariedad salarial sumergida que no queda, que ya existía antes de la COVID y que no queda protegida por las medidas del COVID, pero que plantea en la práctica situaciones de tanto agravio comparativo como las que he explicado al principio del programa al hablar de la prórroga con la moratoria sobre los alquileres. Y eso es de lo que la gente realmente, lo que yo pienso que a la gente realmente le interesa. Estos devaneos entre el Poder Judicial, el ruido de togas, etcétera, etcétera. Hombre, es importante, porque es importante. Es importante y sobre todo mediáticamente tiene más recorrido mediático, es más entretenido, da más cancha Sí, que lo otro. Sí, perdona Manolo, porque es que iba a decir que tal vez la relevancia real que tiene en la práctica, ¿no? Que tiene esta polémica, tiene más que ver con el trabajar el relato, como buenos publicistas que son en la derecha, que para eso tienen la pasta y pueden pagar a los mejores para hacer publicidad, porque al final es esto, los publicistas son profesionales, son mercenarios, no obedecen a ninguna agenda política y es al que le pague. ¿Y quién tiene la pasta? La derecha. Por eso los mejores publicistas están en la derecha, aparte que tienen menos escrúpulos para mentir. Entonces, lo que importa es que en esa construcción del relato, esta polémica con lo del rey, lo que hace es cavar la tumba en la dirección de deslegitimar institucionalmente al gobierno de coalición y reforzar el relato de que es un gobierno ilegítimo. ¿Por qué hace eso? Pues muy sencillo. Pues porque si es capaz el gobierno de España de ningunear al rey, que es el jefe del Estado, de ningunear al Poder Judicial, que es el tercer poder constitucional del Estado, demuestra que no tiene altura para estar presidiendo el Estado a través del gobierno de la nación. Y ese discurso es el relato subconsciente que se pretende trasladar con todo este ruido de togas que se ha montado en torno a la ausencia del rey Felipe VI en la apertura del Poder Judicial. Tú no estás muy de acuerdo. Después el relato y los publicistas, que antes se llamaba el Agitpro,
es decir, agitación y propaganda, o prensa y propaganda, que estoy de acuerdo contigo, que tiene que mejorar mucho en los sectores de izquierda, por lo menos en los que yo me muevo. Si no mucho, tiene que mejorar. Quito el mucho. Sí, pero que para eso, para mejorar, no basta con controlar. Hay que cambiar la mentalidad de movimientos sociales, de sindicatos de izquierda, etcétera, etcétera, de organizaciones de izquierda, en definitiva, partidos políticos también. Hay que cambiar mucho la mentalidad y comprender que esas herramientas no son el enemigo y mi ajito, sino que son herramientas que, aunque utiliza generalmente la derecha, las tienes que utilizar en tu propio beneficio porque son las leyes de la naturaleza del mercado político actual. Saber utilizarlas, estar al día, etcétera. Bueno, lo que te quería decir antes era que no sé si unos buenos publicistas, yo prefiero llamarles de otra manera, o comunicadores, o agitadores, servicios de prensa, de comunicación de esos medios, esos los puede saltar una persona tan, desde mi punto de vista, tan torpe como Casado o Ayuso. Es decir, a pesar de la torpeza de esos personajes, de los a veces tonterías, por no decir burradas, que dicen, lo puede suplir la publicidad. Tienen que currárselo mucho, ¿eh? Sí, pero no, porque vamos a ver, te voy a poner un ejemplo que se ve más claro. De la señora Ayuso, con perdón, y dices, bueno, ¿qué ha dicho? Ha ido a la escuela. Sí, pero ¿qué hago yo? Infracía del 3 la ¿Qué hago yo, publicista? Pues reduzco el nivel de impacto de aquello que es insostenible y aumento el nivel de impacto, o sea, desenfoco lo que es insostenible y enfoco mucho, en mayúscula, mucho, el mensaje que me interesa. Que por supuesto la izquierda va a decir es mentira, está mal, no sé qué, no corresponde a la verdad. No es verdad que los españoles votamos a Felipe VI, pero ¿qué está diciendo en realidad Pablo Casado? Pablo Casado lo que está diciendo, los españoles votaron a la Constitución, Sí, hombre. mayoritariamente, Claro, eso es lo que está diciendo en realidad. Lo que sí. quiere decir en realidad es como los españoles votaron a la Constitución. Mira lo que Pablo Casado ha dicho para justificar lo que decía. Como los españoles votaron en la Constitución con una organización, con una jefatura del Estado y un orden de organización del Estado con la monarquía. Por tanto, es como si hubieran votado a Felipe VI, porque ya aceptaron esas reglas de juego. Y en cambio, el gobierno del PSOE y de Podemos no lo ha votado nadie. ¿Cómo? No lo ha votado nadie porque el PSOE dijo en campaña electoral que nunca iría a formar gobierno con Podemos y ha incumplido la promesa electoral como si el PP no hubiera incumplido la promesa electoral 2 millones de veces. Ya hay pero que entonces hacer el argumento para llegar a eso, que puede ser cierto, pero si no es torpe la izquierda, es decir, bueno, los españoles que votaron ¿en qué año se votó? ¿78? La Constitución. Es del 78, si no estoy muy equivocado, si no miro se puede contestar en el 78, sí. En diciembre, el 6 de diciembre del 78. Pues si es ¿cuántos de ellos que ahora están vivos y coleando, qué edad tienen? Se puede contestar de 1000 maneras, pero el tema no es que esto no funciona en términos de un debate serio de ideas. Bueno, es que la mayoría de la ciudadanía española mejor no votó es un contraargumento fácil. Oiga, que la mayoría de los ciudadanos españoles que hoy viven en España, en el 78, a lo mejor ni habían nacido. Y pero mucho Manolo, se puede contestar como dices tú, por supuesto, tienes toda la razón. Hay 80.000 maneras más de contradecir ese razonamiento hay 20.000 formas de contradecir y de desmontar ese razonamiento tan traído por los pelos, tan falseado y tan sesgado que hace Pablo Casado. Pero es que el juego no es ese. Parece que la izquierda no se entera de que va el juego. Le enseñan el capote rojo y entran en el capote rojo. A ver, que no va a haber un debate público acerca de si Pablo Casado tiene razón o no. No funciona en esos términos. Funciona en términos de pura propaganda. Es decir, evidentemente que el país, la cadena SER, público, el diario, bueno, la directa, todos los medios que conocemos, ¿no? Que no juegan en el partido de Pablo Casado,
evidentemente, claro, van a contradecir, van a hacer chascarrillos, van a hacer chistes, van a hacer memes, van a hacer una contrapropaganda respecto de ese relato, ¿verdad? Mm. Estamos poniendo este ejemplo, pero hay 2 millones para poner. O sea, el ejemplo este de Bueno, pero Pablo ese es el Casado. actual, Sí, el de sí, ayer. sí, claro, claro. Pero eso no importa. Cuando tú construyes ese relato, tú no te estás dirigiendo a los que leen esos medios. Tú te estás dirigiendo a los que leen El Mundo, escuchan a Claro. Carlos Herrera, compran La Razón o ven ojean La Razón en el bar. Hay mucho en la España profunda donde vas a pueblos y el periódico más progresista que hay es El Mundo en los bares. El Mundo, ¿eh? No Sí. te digo el país. Quiero decir que lo demás, que a vídeo, que diga el diario.es o público.es, para los que entran en internet que son unos frikis. Pero en el bar está el Marca y está, pues, La Razón o el ABC o como mucho El Mundo, en el mejor de los casos. Ese es el periódico progre. Entonces, vamos a ver, para todo ese nicho de opinión pública, si yo, prescindiendo de lo que me digan en la izquierda, lo que haya dicho, que si la SER, que si este, que si el otro, yo extiendo en mi discurso de las ideas fuerza que estaban detrás de eso que dijo Pablo Casado, son, y pongo el foco en lo gordo, que es lo que me interesa a mí que tú mires, y te oculto y te desenfoco en lo que no me interesa que mires, que es mentira, y que se puede contradecir de 40.000 maneras, la consigna fácil ya está lanzada y ya la tengo, estoy deslegitimando el gobierno permanentemente. Y además por eso viene el ruido de togas, porque el ruido de togas es una piedrita más en la construcción de esa idea de que el gobierno es ilegítimo. Es un discurso. ¿A quién convence ese discurso? Pues a la gente que ya estaba convencida de antemano, es decir, los votantes todos a una del Partido Popular y sus adláteres de Vox, pero ojo, también a mucha de esa población, iba a No, decir, de centro, de ese difuso centro que no sabe muy bien qué es, que unas veces ha votado a Ciudadanos, otras veces por el asco que le daba porque era un escándalo insostenible y hasta a ellos mismos les repugnaba la corrupción del PP, ha llegado incluso a votar al PSOE cuando el PSOE le ha parecido moderado. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y no solamente no pensemos que se vota solo en términos de política de elecciones generales al Congreso de Diputados y Gobierno de España, que también se vota en ayuntamientos, ojo, que también se vota a nivel autonómico, ojo, y ahí es donde muchas veces sí que se ve cómo trascienden calan esta clase de mensajes respecto de quién es fiable o quién no es fiable. Alguien que sea muy monárquico o que sea muy de orden porque le viene de toda la vida de familia, pues evidentemente una ofensa como está el rey será algo imperdonable que demuestra que, vamos, ¿cómo voy a votar al PSOE? Aunque no vaya con el coletas de la mano. Pues si el PSOE, fíjate, si de toda la vida se sabía que eran unos ladrones. Y además de eso, pues claro, los rojos han sido ladrones toda la vida. Esto es un discurso que todos los que tenemos cierta edad nos hemos hartado de escuchar en el tardofranquismo y en los primeros años o décadas de democracia, por parte de mucha gente que seguía pensando que, incluso cuando llegó Felipe González, que iban a saquear las arcas públicas, que como ellos, nadie gestiona lo público, cuando esto es lo contrario, como se ha visto a lo largo de los años con la corrupción, aunque tampoco quiero eludir la responsabilidad del PSOE en materia de corrupción, que ha sido cuantitativamente al menos tanta o más que el PP, ojo. Pero a lo que voy es a que, en definitiva, es ese sector de, entre comillas, difuso centro de la población donde estos mensajes van justamente para irte construyendo, ir minando la credibilidad que como alternativa de responsabilidad al frente del Estado pueda tener PSOE o pueda tener Podemos, ya no te quiero contar Podemos, ¿no? O cualquier iniciativa de un cierto intento de progresividad de la sociedad, de evolución hacia adelante, hacia la igualdad de condiciones y de mejora de la convivencia de todos y no solo de unos pocos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante lo que ha pasado en Barcelona con el rey, no tanto por lo que pueda tener de impacto directo a nivel electoral, pero sí en cuanto que es ese mensajito que cala como lluvia fina, poco a poco, una vez y otra, construido con una hoja de ruta basada en falsedades, basada en mentiras, porque tiene réditos electorales y porque es fácil y porque no hay una verdadera contracampaña efectiva para demostrar. Es verdad que Podemos, hay que decir la verdad, sí que ha intentado, desde que rompió con una relativa importancia en la escena nacional
romper esa dinámica. Es muy presente, ha sido muy presente y sigue siendo muy presente en redes sociales. Esto les dio muchísimo, cosa que ningún partido político, es decir, fueron todos detrás después tratando de hacer lo mismo, ¿no? Que ningún partido político tiene el tirón ni tiene la presencia en redes sociales. Pero claro, las redes sociales no son lo único, hay muchas otras formas de acercarlos. Las redes sociales también son endogámicas, Mucho, Carlos. mucho, mucho, mucho. Tú tienes los amigos que tienes, yo tengo los amigos que tengo, yo miro las webs que miro y las páginas que miro y las otras, pues, y si alguien me las manda por error y a lo mejor Así me las es, manda así muchas es, veces, lo bloqueo, vamos. así Eh, es. Pero, a ver, están las cadenas de WhatsApp, donde se hace mucho daño, porque las cadenas de WhatsApp es principalmente la red social, porque WhatsApp es una red social en sí, realidad. Es la pero red social realmente más influyente de todas a la hora de crear opinión, mucho más que Facebook, mucho más que cualquier otra, pero, mucho más que pero Twitter. estás conmigo que tú no estás en un grupo de WhatsApp que no te apetece estar, o que te Claro están que no. machacando, o que Pero es estás, que a veces el grupo de WhatsApp es se te los que sale. jugamos al fútbol los viernes. Escucha, es los que, el grupo de WhatsApp de los que jugamos al fútbol los viernes. De los que de mi cuñado, los otros cuñados y los cuñados de los cuñados. De esos grupos de WhatsApp, tú te reirás lo que quieras, pero en esos grupos de WhatsApp se montan unas cadenas y circula una cantidad de información falsa Sí, permanente en materia no solo de política, sino también lo hemos visto con la pandemia y con la COVID-19, que tiene un impacto mucho mayor en la forma de formarte opinión, valga la redundancia, que lo que leas en una red social pública tipo Facebook o tipo Twitter o lo que sea. Pero claro, las redes no sustituyen todo y ese es el gran problema, que en los pueblos de España pues manejan redes los que lo manejan, que son normalmente los hijos o gente hasta una cierta edad. Pero a partir de una cierta edad, como no sea por motivos estrictamente de profesionales o de negocio, la gente no maneja redes sociales, por lo general. O la maneja de una manera muy testimonial, muy poco, con lo cual por ahí no tiene influencia. Luego hay otros cauces de formación de opinión pública, que es donde la izquierda no está y donde la derecha sí está. Claro que ellos tienen, como he dicho al principio, todo el dinero del mundo para pagar a los mejores publicistas, para pagar espacios pagados, aunque sean disimulados, y contactos, red de contactos para hacer lo que se llama la publicidad encubierta. Es decir, uno ve las provincias o el Levante y de pronto entrevista con fulanito. Y la entrevista es una publicidad encubierta exagerada. O sea, que están entrevistando a un arquitecto, o a un abogado, o a un no sé quién, porque lo que están haciéndole es propaganda directamente, y esto se sabe desde, vamos, una estrategia desde el principio de los tiempos de los medios de comunicación, hacerte pasar por información lo que en realidad es publicidad. Y entonces, pues bueno, todo ese terreno en unos medios de comunicación convencionales que permiten hacer altavoces utilizando los propios ayuntamientos, esto lo hacen los dos bandos, también es verdad, en cuanto a programas de política institucional, aunque sea a nivel ayuntamiento, etcétera, etcétera, pues todo eso al final acaba calando en los ciudadanos, en esos ciudadanos que, digamos, no están ya sesgados al 100% desde el principio, ¿no? Que son los que luego sabemos que desnivelan los resultados en las elecciones de un signo o de otro, de un nivel local, autonómico, nacional u otro, ¿no? Así que ese es el ruido de togas del que tú me preguntabas. Por eso está es claro. importante el ruido de togas. Y yo Vale, creo que con esto ya hemos dado un tercero de postre, un tercer tema de postre y ya hemos terminado, ¿no? madre mía, media hora más de programa. Bueno, como el otro día, hora y media. En el vídeo, pues tú que eres un artista en las redes sociales, ¿Yo? Pues que va. lo escribes, dice, oye, mirar, mirar a partir del minuto 60 y Y veréis cómo degeneramos. que, que está, Y que está veréis cómo degeneramos. muy bien, Bueno, pues oye, Carlos. hasta la semana que viene entonces, ¿no? Sí, señor, si no pasa nada, porque ahora hay que andar Bueno, con cuidado. si la autoridad gubernativa lo permite, como decía antiguamente, Sí, pues eso, estaremos aquí de nuevo. ¿Vale? muy bien. Un abrazo. Venga, a la orden. Chao.